Muy buenos días, mi nombre es José Antonio Carrillo, soy docente de la Universidad Católica de Cuenca, pertenezco a la Unidad Académica de Tecnologías de Información, carrera Sistemas de Información. La materia que imparto es base de datos. Dentro del bloque 2 se ha venido desarrollando lo que es creación de usuarios, permiso de usuarios, sentencias SQL. Dentro de estas sentencias SQL nosotros vamos a ver el método CRUD. Se refiere a las funciones básicas en base de datos o a la capa de persistencia en un software. CRUD es un acrónimo de C, que es create o crear, R, read, leer o visualizar, U, update o modificar, y D, delete o eliminar. Crear, leer, modificar o eliminar registros de una tabla, de una base de datos. Vamos a continuación ir analizando cada una de las letras de este acrónimo, donde C era crear, ¿sí? Su sentencia viene establecida por insert into nombre tabla, entre paréntesis campo 1, campo 2, values, dato 1, dato 2. Insert into y values son sentencias propias del SQL. Nombre de la tabla, campo 1 y campo 2 son nombres asignados por el administrador de base de datos cuando creó esta tabla con sus respectivos campos. Y dato 1 y dato 2 son datos a ser almacenados en un registro de la tabla. A continuación presento un ejemplo del uso de esta sentencia. Tenemos insert into y values, como decíamos, son sentencias propias de la tabla. País viene a ser el nombre de la tabla y de país, nombre, país y capital son los campos que van a estar dentro de la tabla país. Values, vuelvo y repito, son sentencias propias del SQL y tanto 593, Ecuador y Guayaquil son los datos que van a ser almacenados en cada uno de estos campos. Continuando con la literal R del CRUD, que era leer o visualizar, su sentencia asimismo viene establecida por select, campo 1, campo 2, puntos suspensivos, from, nombre tabla, donde select y from son sentencias asimismo propias del SQL, campo 1 y campo 2, campos a ser recuperados de un registro de la tabla de la base de datos, y nombre tabla son los nombres asignados por el administrador de la base de datos a la tabla. Asimismo, a continuación presentamos una ejemplificación donde select y de país, nombre país, capital, from país. Lo que estamos diciendo aquí es seleccione o visualiza o lea los campos y de país, el campo nombre país, capital de la tabla que nosotros hemos dado con el nombre de país. Al ejecutar esta sentencia nos va a presentar el siguiente resultado: la cabecera con ID país, nombre país y capital, y los datos que en la diapositiva anterior al hacer el insert fueron generados. En ID país vamos a tener 593, en nombre país Ecuador y en capital Guayaquil. Esos datos habían sido almacenados al generar el insert y con la sentencia select lo podemos visualizar. Hemos leído los datos. El tercer literal de nuestro acrónimo es el U, que es update o modificar. Su sentencia asimismo viene establecida por update, nombre tabla, set, campo 1, dato 1, que es el valor que va a ser asignado a este campo, campo 2 y dato 2 va a ser el valor que va a ser asignado al campo 2, where, que es un condicional del campo es igual a dato. Se va a cumplir siempre y cuando el campo que nosotros queramos buscar sea idéntico al dato que está viniendo. Para eso tenemos aquí que update, set y where son sentencias propias del SQL. Nombre asignado por el administrador de la base de datos es el nombre de la tabla. Campo 1 y campo 2 son campos a ser modificados del registro determinado. Dato 1 y dato 2 son datos que van a modificar el contenido de los campos asignados. En este caso, campo 1 y campo 2.
Y por último tenemos que campo igual a dato, por el cual se va a determinar la ubicación del registro que se va a modificar dentro de la tabla que hemos seleccionado. Para ejemplificación tenemos update país set capital igual a Quito, where ID país igual a 596. ¿Qué estamos diciendo aquí con esta sentencia? Modifíqueme la tabla país en el campo capital y asígnele el valor Quito. Mientras, cuando ID país sea igual a 593. Entonces, al ejecutar esta sentencia, primeramente va a buscar si existe en el campo ID país un número 593. Si existiera este número capital, que es el campo de la tabla de la base de datos, se le va a asignar el valor de Quito. Al ejecutar esto y después llamar a la sentencia de lectura o visualización, que es el select, nosotros podemos select y los campos que queremos visualizar de la tabla país y vamos a ver o observar que tenemos la cabecera ID país, nombre país y capital con los datos 593, Ecuador, y ha modificado la capital que es Quito. Asimismo tenemos el literal D de CRUD, que es delete o borrar. Su sentencia viene establecida por delete from, nombre de la tabla, where, campo igual a dato, donde delete from y where son sentencias asimismo propias del SQL. Nombre de la tabla es el nombre asignado por el administrador de la base de datos y campo y dato por el cual se va a determinar la ubicación del registro que se pretende eliminar. A continuación, la ejemplificación, tenemos delete from país, where ID país igual 593. ¿Qué está pidiéndonos en esta sentencia? Que borremos de la tabla país el registro si se encuentra donde el campo ID país sea igual a 593. Al ejecutar esta sentencia y para observar si se ejecutó en forma correcta, podemos hacer una visualización, una lectura, ¿no es cierto?, con la sentencia select de la tabla país y vamos a ver que nuestra tabla se encuentra vacía porque se ejecutó en forma correcta la eliminación. Continuando con la práctica, hemos abierto nuestro browser donde tenemos nuestra base de datos que se llama Ucacue, la tabla país. Dentro de la tabla país hemos creado los campos ID país, nombre país y capital. Para trabajar con el primer acrónimo de CRUD, que es create, vamos a utilizar la sentencia insert into, que decíamos que es propio de MySQL o de SQL, ¿sí? Y de ahí venía el nombre de la tabla. En este caso la tabla se llama país. Y entre paréntesis poníamos los nombres de los campos a los cuales nosotros vamos a asignar los datos. ID país, nombre país, capital. La otra sentencia que es propio de MySQL o de SQL, que es values, y entre paréntesis los datos que vamos a almacenar en cada uno de estos campos. Para el campo ID país voy a grabar el código 593 o almacenar el código en el nombre del país. Vamos a poner Ecuador. Y por último la capital de Ecuador, Guayaquil. Cerramos paréntesis, punto y coma, y mandamos a ejecutar nuestra sentencia. Sí, nos dice que insert into país fue generado. El segundo letra del acrónimo de CRUD es el select o era el que nos va a permitir visualizar o leer los datos que han sido insertados. Para poder hacer la utilización en la práctica, vamos a poner select los nombres de los campos, en este caso ID país, nombre país, capital.
de la tabla, utilizamos from, país, punto y coma, mandamos ejecutar. Perdón, ponemos un comentario para que no nos... ¿Sí? Y vemos que cuando hicimos el insert en el ID país se grabó 593, nombre país Ecuador y capital Guayaquil. Entonces select nos permite leer los registros que nosotros hemos almacenado en nuestra base de datos, en nuestra tabla. El siguiente que vamos a hacer es el modificar, para el cual nosotros utilizamos la sentencia update, ¿sí? El nombre de la tabla país, set, que es un comando, una sentencia propia de MySQL, el campo a la cual vamos a modificar capital, por el hecho que Guayaquil no es la capital de Ecuador, entonces vamos a poner que la capital de Ecuador es Quito, ¿sí? Y la sentencia de comparación, el where, donde decimos que ID país sea igual a 593, punto y coma. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que nos modifique en la tabla país el campo capital y nos ponga Quito, siempre y cuando el campo ID país tenga el valor 593. Mandamos ejecutar. Vamos a ver nuevamente si se hizo la modificación. Pongámosle aquí un comentario y veamos si se ejecutó. Si pueden observar, antes teníamos Quito y como solo Guayaquil, como cambiamos en el campo capital y que ahora queríamos Quito, está cumpliéndose. Y por último, vamos a trabajar con la sentencia delete. Igualmente, ponemos delete, ¿sí? From, el nombre de nuestra tabla, país y la condición, where ID país sea igual a 593. Mandamos ejecutar la sentencia. Recordarles que delete from está diciendo elimíneme de la tabla país el registro siempre y cuando el campo ID país sea igual a 593. ¿Qué va a venir a hacer? Buscar de todos los registros que tengamos aquí donde encontremos el 593. El momento que encuentra 593, toda esta línea que es el registro va a ser eliminado. Mandamos ejecutar. Se ejecutó, veamos si cumple el eliminar. Entonces vamos a visualizar o leer los registros que puedan existir dentro de esta base de datos con el select. A ver si nos permite comprobar que ha sido eliminado. Damos un clic y podemos ver que en nuestra tabla no existe registros. Con eso terminamos la parte teórica y práctica del método CRUD. Una buena tarde con todos.